Hola a todas, hola a todos. Si estáis cansados de la cantidad de bulos diarios que nos llegan, en base a lo que estoy aprendiendo en la carrera de medicina y en mi breve pero intensa experiencia como voluntario en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus, estoy seguro de que para cuando acabéis de ver este vídeo sabréis reconocer los 10 signos y síntomas que caracterizan al coronavirus. Para entender la enfermedad, tenemos que entender de dónde surge. En primer lugar, deciros que las cosas en medicina no son siempre o blanco o negro. Por eso voy a intentar matizar cada término médico para que entendáis cómo responde nuestro organismo frente al CoV-SARS-2. Os estaréis preguntando qué es el CoV-SARS-2 y por qué os hablo en chino si vosotros venís buscando información sobre el coronavirus. Pues bien, coronavirus es una subfamilia de virus descubierta a mediados del siglo XX que causaban enfermedades respiratorias leves como rinitis, pero para nada la pandemia que estamos viendo actualmente. En el siglo XXI ya ha habido 2 cepas de coronavirus que han afectado gravemente a la raza humana, y además muy gravemente. Estoy seguro de que habéis oído hablar de que si pangolín, de que si murciélago, de que si un laboratorio secreto en Wuhan. La infección más reciente fue el MERS en Oriente Medio hacia el año 2012, y la más antigua fue precisamente en China en el año 2002 con una mortalidad del 10% en más de 30 países distintos. Pues bien, ¿sabéis cuál es el reservorio de estos virus? Es decir, allí donde viven. Efectivamente, en los murciélagos. Pero para tener capacidad infectiva necesitan lo que se reconoce como un hospedador intermedio. Es decir, necesitan pasar del murciélago a un hospedador intermedio y de ahí pueden contagiar a los humanos. Este hospedador intermedio tiene que ser un mamífero de unas características concretas que en el caso del SARS efectivamente fue el pangolín. Pero la realidad es que este virus, el CoV-SARS-2, es filogenéticamente distinto al MERS y al SARS, es decir, es una raza nueva de virus. En resumen, coronavirus es la familia de virus, CoV-SARS-2 es el virus en concreto y COVID-19 es la enfermedad que causa el CoV-SARS-2. Y estoy seguro de que ya entendéis por qué tanto nombre para la misma cosa. No voy a hablar de mortalidad ni de datos epidemiológicos, ya que pienso que hay datos nuevos cada día. Hasta que no hayan buenos estudios y podamos hablar con propiedad, prefiero centrarme en lo que os iba a contar. Signos y síntomas del coronavirus. Como seguramente habréis oído, tiene muchas similitudes con una gripe, pero no es una gripe. Y esto quiero dejarlo claro. Son virus distintos. Pues ya estaría, ¿no? No. Pese a que son patologías distintas, la manera que tiene de reaccionar nuestro cuerpo es bastante similar, sobre todo en los estadios iniciales, y por eso la importancia de ver este vídeo. Los signos y síntomas que nos permiten orientar el diagnóstico hacia COVID-19 son principalmente 3. 1. Anosmia. La anosmia, pudiéndose acompañar de disgeusia, que lo que traducido al humano significa pérdida de olfato y pérdida de gusto, es muchas veces el primer síntoma. Tal y como ha publicado recientemente la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y la Sociedad Española de Cirugía de Cabeza y Cuello, apuntan que hasta un 80% de los pacientes han tenido en algún momento la enfermedad, pérdida de olfato o de gusto. 2. Fiebre. Pese a que los primeros datos apuntaban a que el COVID-19 cursa con una fiebre muy alta, la realidad es que los estudios nos dicen que la mayoría de personas apenas desarrollan unas décimas, alrededor de 37 grados y medio. Es decir, que si somos conscientes de que hemos estado en contacto con una persona positiva en COVID-19, debemos tomarnos la temperatura 1 o 2 veces al día para comprobar su evolución. Ojo a este dato, casi el 90% de los pacientes positivos en COVID-19 han tenido fiebre en algún momento de la enfermedad. Por ello, es de vital importancia saber cuándo ha empezado esa fiebre y a qué temperatura estaba. 3. Tos seca. Aquí es importante diferenciar entre fumadores y no fumadores, ya que aquellos fumadores que tienen tos de manera habitual tienen lo que se conoce como tos de fumador. Sin embargo, una tos persistente, molesta, que nos hace carraspear, sí que debe preocuparnos un poco más, sobre todo en contexto de fiebre. Bueno, estos eran los principales síntomas que surgen al inicio de la enfermedad y que nos permiten orientar el diagnóstico. Como hemos dicho, tiene muchas similitudes con una gripe y con cualquier infección vírica común. A continuación, os voy a nombrar
los siguientes síntomas que también podemos padecer teniendo coronavirus, aunque no estén descritos tan clásicamente. 4. Tos con expectoración. Y ahora diréis, pero ¿no has dicho hace un momento que la tos es seca, es decir, sin mocos? La realidad es que hay un porcentaje de pacientes que además de tos también tienen expectoración. Y aunque pensemos que estamos totalmente sanos, sobre todo, como he dicho, en contexto de fiebre, una tos con expectoración también podría indicar que estemos padeciendo COVID-19. La producción de moco por parte de nuestros pulmones es un mecanismo natural que tenemos de defensa. Quizás también estamos teniendo una reacción frente al SARS-2. 5. Odinofagia. El dolor de garganta es un síntoma presente tanto en infecciones bacterianas como en infecciones víricas. Es decir, que si un día nos levantamos y notamos que nos molesta un poco la garganta, sin nada más, a priori no debemos preocuparnos y pensar que estamos teniendo la pandemia y que algo malo va a suceder. Sin embargo, si ese dolor es persistente o es bastante molesto, sí que sería recomendable acudir a un médico para que nos distinga si ese dolor es de origen vírico o es de origen bacteriano. 6. Diarrea. Pese a que las principales afecciones son de tipo respiratorio y no tienen nada que ver con una gastroenteritis, se sabe que hay un pequeño porcentaje de pacientes que también desarrollan diarreas. Pero como he dicho antes, en medicina no hay nada blanco o negro. Debemos tener en cuenta la regularidad de cada persona y sobre todo la consistencia de las heces. 7. Cefalea. Aquí es importante diferenciar entre si este dolor de cabeza ha aparecido de nuevo, es decir, de un día para otro, o si por el contrario es un dolor al que estamos habituados. Con esto quiero decir a que si podemos pensar que el dolor de cabeza es por el estrés, por los nervios del momento, o podríamos tener dolor de cervicales por una mala postura al estar tanto rato sentados o tumbados en el sofá, no nos debemos preocupar. Lo que tenemos que hacer es relajarnos y adoptar una postura más ergonómica para estos días. 8. Artralgia. Artralgia o dolor articular. Es lo mismo. La reacción primitiva con la que tratamos de defendernos del virus puede provocar dolor en muñecas, dolor en codos o dolor en rodillas. Nos duele literalmente todo. Es similar a cuando estamos en casa con un gripazo y no podemos ni levantarnos del sofá. Lo que nos lleva al siguiente punto. 9. Mialgias. Los dolores musculares o mialgias también son comunes tanto en el COVID-19 como en la gripe. Aquí, de nuevo, quiero remarcar que es importante diferenciar entre si este dolor es un dolor frecuente que nosotros tenemos, como puede ser un lumbago que no se nos acaba de ir, o si tal como pasa con la cefalea, este dolor es de un día para otro. Es decir, que si tenemos un lumbago desde hace meses, para nada debemos pensar que estamos sufriendo el famoso coronavirus. Bueno, estos eran los principales signos y síntomas que nos permiten orientar el diagnóstico hacia COVID-19. Pero para acabar, me gustaría comentar el último, el número 10. Seguramente muchos de vosotros os habréis preguntado ¿qué pasa con los mocos? Aunque no podemos descartar que por tener mocos estemos exentos de padecer COVID-19, es un síntoma relativamente poco frecuente y seguramente se deba a otras cosas. Los mocos son un signo poco frecuente del COVID-19 y nos deben hacer mantener la calma, sobre todo si somos personas alérgicas. Como dicen, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y es que estamos ya en abril, y es totalmente normal que aumenten los mocos y aumenten los estornudos, así que debemos mantener la calma y para nada estar preocupados. Una vez comentados los 10 signos y síntomas de la enfermedad, me gustaría aportar otra serie de datos, ya que si os habéis dado cuenta, no he hablado para nada de los famosos problemas respiratorios. Ahora mismo, hablo de abril 2020, cualquier adulto o anciano que sea diagnosticado de neumonía será tratado como un coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Y esto es así porque pasados los 7 primeros días de la enfermedad, si esta no remite como en el caso de una gripe, es cuando pueden empezar las verdaderas complicaciones. Un dato novedoso del que no teníamos ni idea en enero es que se ha descubierto que hay un determinado grupo de pacientes que reaccionan de una forma radicalmente distinta. Este determinado grupo de pacientes acabarán desarrollando lo que se llama distrés respiratorio, es decir, los famosos problemas respiratorios de los que todo el mundo habla. También se sabe que un 80% de los pacientes que desarrollan la enfermedad lo harán de manera leve o moderada, lo cual supone que el 20% restante lo harán de manera severa o crítica, y aunque esto no os parezca mucho, es 1 de cada 5. He dicho que no iba a hablar de mortalidad, pero la verdad es que hay un hecho que me preocupa bastante, y esto se ha reconocido en cada uno de los estudios que se está haciendo, y es que de todos los pacientes que ingresan en UCI, la mortalidad aproximada es del 50%, 1
de cada 2 pacientes acabarán falleciendo. Es por eso que veréis a muchos pacientes en la UCI tumbados boca abajo, lo que se conoce como decúbito prono, para cambiar las áreas de ventilación habituales y que de esta forma el distrés respiratorio que sufran sea el mínimo posible. Aunque hay que tener en cuenta que los pacientes con peor pronóstico son aquellos con una o más patologías previas, las que marcan verdaderamente la diferencia son hipertensión, diabetes y patología cardíaca. Así que si queréis aprovechar lo que queda de cuarentena para cambiar vuestros hábitos, todavía estáis a tiempo. Si después de ver este vídeo todavía pensáis que podéis padecer el coronavirus, os debo decir que hay unos teléfonos de teleasistencia a los que podemos llamar. Voy a intentar buscar los de cada comunidad autónoma y os lo dejo aquí en el link de la descripción. En el caso de que el personal sanitario sospeche que padecemos coronavirus, se nos hará lo que se llama una PCR. ¿Y qué es esto de la PCR? Se trata del único método fiable que nos permite diagnosticar con certeza si padecemos o no padecemos la enfermedad. Sin entrar en detalles, lo que se hace es tomar una muestra nasofaringea que se analiza en el laboratorio. La primera prueba es para detectar el gen E, común en todos los coronavirus, y la segunda es para detectar el gen RD-RP específico del COVID SARS-2. Todo el proceso puede durar aproximadamente unas 4 horas. También se pueden utilizar los test rápidos de los que todo el mundo ha oído hablar y de los que se ha autorizado su uso para toda aquella población que presente síntomas aunque sean leves. Si habéis estado atentos al vídeo, os habréis dado cuenta de que la PCR es el único método totalmente fiable para el diagnóstico. ¿Y qué es esto de la PCR? Se trata del único método fiable que nos permite diagnosticar con certeza si padecemos o no padecemos la enfermedad. Entonces os estaréis preguntando, ¿y para qué sirven estos test? Pues estos test son muy útiles por 2 motivos. El primero, porque son baratos y son rápidos. Y el segundo, por su elevado valor predictivo. En caso de que el test sea positivo, no se puede descartar la enfermedad y seguramente haya que hacer más pruebas. Es decir, son complementarios a la PCR. Y una última cosa. Veo a mucha gente preguntándose si es posible que ya hayan tenido el coronavirus, es decir, que ya lo hayan pasado y estén inmunizados. A ver, hay muchas personas que creen haber tenido en invierno un resfriado más largo de lo normal o que nunca se ponen enfermos y han estado unos días mal. La realidad es que no hay evidencias, todos los inviernos somos propensos a tener gripes y resfriados. Y además, con toda la información que nos llega diariamente, tendemos un poco a autosugestionarnos y a querer pensar que eso ya ha pasado. Sin embargo, como os digo, los datos están ahí y no podemos decir lo contrario. Así que por ahora toca quedarse en casa y esperar a que todo esto acabe lo antes posible. Voy a intentar mantener los datos actualizados y si os gusta este vídeo, aportar toda la nueva información que sea relevante. Aunque si tenéis alguna duda en concreto, podéis escribirla y os intentaré contestar con la información que disponga. En este vídeo podríamos incluir muchos otros signos y síntomas tales como conjuntivitis, náuseas y vómitos, ya que como hemos dicho, durante los primeros 7 días nuestro cuerpo reacciona de una manera similar a la gripe. Pero recordemos que 1. Anosmia, fiebre y tos pueden ser los primeros signos, pero no son los únicos. 2. Si a los 7 días nuestro cuerpo no mejora contra la enfermedad, podríamos acabar desarrollando una neumonía que en caso de edades avanzadas tuviera consecuencias fatales. 3. Solo una PCR nos permite decir con total seguridad que estamos padeciendo la enfermedad, aunque nos podemos ayudar de los test rápidos. 4. Recordad que en la descripción del vídeo os voy a dejar los teléfonos de asistencia a los que podéis llamar y son totalmente gratuitos. Y finalmente, 5. Me gustaría mandar mucho ánimo y mucha fuerza a todos los sanitarios que están haciendo un trabajo esencial, desde médicos y enfermeras hasta celadores y personal de limpieza, así como el resto de trabajadores que están trabajando día a día por tal de protegernos a nosotros. También me gustaría desear mucha salud y mucho ánimo a todas aquellas personas que llevan días encerradas en casa sin poder salir por el confinamiento, ayudando así a frenar la pandemia global que vivimos. De esta forma, todos saldremos antes. Vosotros sois los verdaderos héroes.